relacionados con esta casa. Se licenció y se doctoró en la Universidad de Nueva York en 1924 y inmediatamente realizó un doctorado de investigación en la Universidad de Florencia en 1976 y en la Universidad de Florida en Brooklyn en el curso de 1950. Su actividad docente se desarrolló en la Universidad de La Laguna de 1981 a 1984 y en la Universidad de las Costas de Gran Canaria desde 1985, donde es catedrático de Química Analítica desde 1998. Ha sido profesor de los másteres oficiales de gestión costera y oceanografía y ha sido director del máster y doctorado en gestión costera de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Actualmente es coordinador académico del programa Erasmus con 7 universidades europeas: Bolonia, Florencia, la Universidad Carolinga, Coimbra, etc. Ha sido profesor invitado en estancias de investigación, impartición de seminarios y conferencias en universidades de Francia, Eslovaquia, Reino Unido, Polonia, Italia, Brasil, Australia, entre otros. Es autor o coautor de 156 artículos de revistas indexadas, de 240 comunicaciones a congresos, jornadas, seminarios de investigación internacionales y nacionales, de un libro y de 13 capítulos de libros en editoriales internacionales. Es investigador principal o investigador de 23 proyectos de investigación de ámbito europeo, nacional y regional. Investigador principal de 7 contratos convenios con empresas. Ha dirigido 13 tesis doctorales, 6 de ellas premiadas con el Premio Extraordinario de Doctorado y 6 con la mención de Doctorado Europeo. Codirector de al menos 14 proyectos, fin de título, diplomas de estudios avanzados, trabajos de fin de grado y máster, y supervisor de las instancias de investigación de 21 estudiantes de final de grado, máster, doctorando y postdoc extranjeros. Es revisor de 55 revistas internacionales indexadas y evaluador de diferentes agencias de evaluación internacionales y nacionales, en España, por ejemplo, de la NECA y de la NECA. Ha formado parte del comité científico de 16 congresos internacionales y 2 nacionales. Ha sido presidente organizador de 3 congresos internacionales y ha impartido al menos 15 conferencias invitadas. Ha sido miembro en cuanto al aspecto administrativo y burocrático, puedo decirle que ha sido miembro de la mesa del claustro universitario de la Universidad de Las Palmas, de Gran Canaria, y miembro del mismo en varios periodos. Ha sido secretario del Departamento de Química y decano de la Facultad de Ciencias del Mar. Actualmente es coordinador fundador del grupo de investigación reconocido Análisis Químico Medioambiental de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y del director del Instituto Universitario de Investigación de Estudios Ambientales y Recursos Naturales de dicha universidad. Sus líneas de investigación actuales están centradas en optimización, desarrollo y aplicación de nuevas metodologías analíticas para la determinación de contaminantes orgánicos en el medio ambiente, monitoreo y control de contaminantes orgánicos en el medio marino, análisis y control de contaminantes emergentes en sistemas acuáticos y terrestres, y tengo 3 vacunas. Nuevos métodos computacionales para el tratamiento de datos químico-analíticos ambientales en colaboración con el grupo de investigación Conciencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A principios del pasado año se le ha concedido el premio reconocimiento a la carrera investigadora de profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, además de su currículo social, como ustedes pueden ver, me gustaría subrayar o destacar un aspecto que quizás no esté reconocido ahí, y es el compromiso con la Real Academia Canaria de Ciencias. Cada año, a lo máximo cada 2 años, participa en una sesión académica y, bueno, luchando cuentas, la academia está integrada por 33 académicos. Solo con que lo emularan el 40% o el 50%, tendríamos entre 13 y 16 actividades más. En fin,
si quiere que le diga, porque ha sido un placer como siempre tenerte por aquí y agradecerte este compromiso con esta institución. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al presidente, querido Pepe, la introducción y las palabras tan cariñosas que me ha dedicado. Y indudablemente, efectivamente, yo creo que todos los miembros de la Academia debemos tener un compromiso, ¿no?, con ella y ayudar en todo lo que podamos. Por otra parte, gracias a todos por venir y para mí es un placer siempre estar aquí en la Universidad de La Laguna. Como siempre digo, es mi segunda casa a nivel académico y por supuesto siempre ver a amigos, colegas, y realmente es un placer. Ya no solamente venir a la universidad, sino pasar por la laguna. Son recuerdos muy entrañables y realmente es un placer para mí. Bien, hoy quiero hablarles de un tipo de contaminación que no es muy conocida, pero que hemos venido trabajando nosotros en la última década, y que se refiere a la posible contaminación que pueden producir los productos de cuidado personal en el medio ambiente. ¿Qué entendemos por productos de cuidado personal desde el punto de vista químico y desde el punto de vista ambiental? Pues bien, realmente son todos aquellos ingredientes que se utilizan en productos usados ampliamente en nuestra vida diaria. Hablamos, por ejemplo, de productos cosméticos, de pastas de dientes, de champús, de cremas solares e incluso de alimentos y plásticos. Estos compuestos son compuestos químicos, en la mayor parte de ellos son orgánicos e inorgánicos en menor medida, fundamentalmente dos, como luego veremos, y tienen diferentes características, tanto físicas como químicas. Realmente estos productos que llamamos de cuidado personal pertenecen a una gran familia de contaminantes, perdón, ¿me puedo quitar entonces, verdad? Sí, de contaminantes que ustedes conocen, ya he dado una charla al respecto, que son los contaminantes emergentes. Recuerden que los contaminantes emergentes son aquellos tipos de contaminantes que realmente no los consideramos como tal, pero que existen en el medio ambiente y además en grandes cantidades. Y el gran problema es que pueden producir efectos tóxicos, sobre todo en organismos y en organismos marinos en particular. ¿De dónde proceden estos contaminantes emergentes? Pues fundamentalmente de la poca eliminación o de la eliminación parcial de las plantas depuradoras de aguas residuales, las EDAR. Por otra parte, los introducimos al medio ambiente en grandes cantidades. Imagínense, por ejemplo, ustedes los residuos farmacéuticos, los antibióticos, los antiinflamatorios, los analgésicos. Pues bien, todo esto a las plantas depuradoras de aguas residuales, muchos de ellos no son eliminados o son eliminados parcialmente y por tanto los estamos introduciendo al medio ambiente. Al ser en grandes cantidades podemos decir que estos contaminantes pueden ser hasta pseudo persistentes, no tanto como otro tipo de contaminantes como son los pesticidas o como son los hidrocarburos, pero sí tienen un tiempo de vida realmente significativo. Normalmente en el medio ambiente se encuentran en concentraciones muy bajas, hablamos de concentraciones por debajo del miligramo por litro, es decir, por debajo de las partes por millón, y normalmente los vamos a encontrar en partes por billón y en partes por trillón. Dirán ustedes, son concentraciones muy bajas, pero son concentraciones, como luego veremos en algunos ejemplos, que pueden producir efectos tóxicos en los organismos e incluso, como veremos algún ejemplo, en los seres humanos. Existen muchos estudios actualmente ya que demuestran los efectos tóxicos adversos de este tipo de contaminantes, de esta gran familia de contaminantes en los organismos, sobre todo en los organismos marinos. Pero hay una característica muy importante y es que muchos de los metabolitos y productos de degradación de estos compuestos suelen ser más tóxicos al medio marino, por ejemplo, en organismos, que los propios productos de origen. Esto es muy importante y es una de las líneas de investigación que actualmente se desarrollan, como luego comentaré. Y una última característica muy importante es que no están regulados por ninguna normativa, ni nacional ni internacional. ¿Qué es lo que existe al respecto? Pues existe solamente lo que se llama una lista de vigilancia. Esta es una lista de una serie de compuestos, de contaminantes emergentes que la Unión Europea propone a los diferentes países para que hagan un seguimiento periódico, pero que no es obligatorio.
En esta lista existe algún antiinflamatorio, como el diclofenaco, que es el principio activo del Voltaren, que todos conocemos, de varias hormonas, como la estrona o el tinestradiol, o bien antibióticos como la eritromicina, la claritromicina, la citromicina. Y existía también un filtro solar, un producto de cuidado personal, que es este que está ahí tachado, pero se retiró de esta línea de vigilancia. ¿Cómo se construye esta lista? Pues con todos los datos que los investigadores recabamos de la presencia de estos contaminantes en las diferentes regiones alrededor del mundo. Cuanto más información tengamos de estos contaminantes, sobre todo de los efectos toxicológicos, son candidatos para incluir en esta lista. Pero estos son los que existen actualmente. Bien, ejemplos de los contaminantes emergentes, los residuos farmacéuticos. Aquí hay una gran variedad, antiinflamatorios, analgésicos, etcétera, compuestos hormonales, tanto naturales como artificiales, retardantes de llama, agentes y aditivos industriales, drogas de abuso, y también ya últimamente se consideran como contaminantes emergentes, pues lo tan conocido como los plásticos, los microplásticos, los nanoplásticos, las nanopartículas, y también los líquidos iónicos. Los líquidos iónicos, saben ustedes, los deben conocer, que se utilizan mucho para muchas metodologías de extracción de contaminantes orgánicos. Pues muchos de ellos pueden ser tóxicos, ¿no? Bien, y por último, los productos de cuidado personal, que son los que vamos a centrarnos en la charla de hoy. ¿Qué se incluye en los productos de cuidado personal? La fragancia. Es decir, esa fragancia que utilizamos en muchos productos cosméticos son contaminantes emergentes. Los repelentes de insectos se utilizan muchas veces los niños, ¿no?, en algunos tratamientos. Conservantes, sobre todo de alimentos. Los antisépticos y desinfectantes. Y los detergentes. Y por último, los filtros solares. Los filtros solares, que es donde nos vamos a centrar en la exposición que les voy a hacer a continuación. Los filtros solares, para que se haga una composición, pues bueno, son todos esos productos que nos vamos a encontrar en los cosméticos y fundamentalmente en las cremas solares. Bien, estos filtros solares, los vamos a denominar así, de forma genérica, pues se utilizan como aditivos en los cosméticos, productos cosméticos y en los protectores solares. ¿Por qué? Pues porque absorben la luz y fundamentalmente en la región ultravioleta, entre 280 y 400 nanómetros. Es decir, que incluimos los rayos ultravioleta A y los B. Pero también se utilizan a nivel industrial en la fabricación de tejidos, pinturas y plásticos, y también inhibidores de la fotodegradación de polímeros y pigmentos. Estos son compuestos muy estables con la luz, por tanto se utilizan también como estabilizadores. Por ejemplo, en los cremas solares que nosotros usamos, aparte de los propios filtros, como luego veremos, se utilizan también estabilizadores de esos propios filtros, fundamentalmente para asegurarnos la estabilidad con el tiempo de estos filtros que estamos utilizando en los productos cosméticos. ¿Cómo se clasifican? ¿Qué tipo de filtros se utilizan actualmente en los cosméticos y en las cremas solares? Fundamentalmente de dos grandes grupos. Los filtros solares orgánicos, que se les denomina también químicos, y los inorgánicos, también se les denomina físicos o minerales. La mayor parte de ellos son orgánicos. Concretamente, y según la normativa actual de la Unión Europea, solamente se pueden utilizar 27 filtros solares en las cremas solares y en los productos cosméticos. De ellos, 25 son filtros orgánicos, químicos, son moléculas orgánicas, como luego veremos. Y solo 2 son inorgánicos, el dióxido de titanio y el óxido de zinc. Estos son los 27 filtros que están permitidos en la Unión Europea. ¿Qué existen en otros países? Pues, por ejemplo, en Estados Unidos solamente se permiten 16.
En cambio, en Australia 26 y en Japón hasta 31 de estos filtros solares. ¿En qué concentración, en qué porcentaje son permitidos en los productos cosméticos? Pues para cada filtro individual en un porcentaje entre el 2 y el 15%. Individualmente, pero en la mezcla total no puede superar el 20% del producto que estamos considerando, del producto cosmético. ¿Cómo actúan? El comportamiento, la actuación de los filtros orgánicos e inorgánicos es distinto. En los filtros químicos, los orgánicos, actúan fundamentalmente como absorbentes de la luz, se absorben los rayos ultravioleta. En cambio, en el caso de los filtros inorgánicos, el dióxido de titanio y el óxido de zinc, actúan fundamentalmente como reflectores de la luz. Reflectores. Hay un pequeño porcentaje de absorción de luz, pero fundamentalmente la luz es reflejada. Y curiosamente es la forma de actuar, fundamentalmente en el dióxido de titanio se utilizan nanopartículas de dióxido de titanio. Efectivamente no las vemos, son nanopartículas, pero actúan, digamos, como reflectores de esa luz, de esos rayos ultravioleta. Voy a explicarles ahora brevemente los diferentes tipos de moléculas, simplemente para que se hagan una idea de cuáles son estructuras. Son moléculas que tienen propiedades físicas y químicas muy distintas y con estructuras también muy variadas. Uno de los grupos más importantes son las benzofenonas y he puesto en color verde uno de los filtros que más se utilizan en las cremas solares y en los productos cosméticos, que es la benzofenona 3. También se utilizan derivados del ácido paraminobenzoico, son muy usuales. 2-salicilato, fundamentalmente el homosalato es uno de los más importantes, y 2-cinamatos. El IMC, esta es la abreviatura que se utiliza internacionalmente para denominarlo, porque tienen nombres muy largos desde el punto de vista químico. El IMC es otro de los que encontramos, como veremos en los ejemplos que vamos a estudiar posteriormente. Se utilizan hasta 5 derivados del cánfor. Estos también son muy importantes. Uno de los que más se encuentran normalmente, lo veremos en varios ejemplos, es el 4-BMC. Tiene esta estructura y ven que tienen estructuras muy distintas, y esto luego veremos va a dar lugar a una lipofilicidad muy grande, es decir, que lo vamos a encontrar mucho en los organismos marinos y en los sedimentos. Triacinas, 4 triacinas, tienen estructuras también bastante complejas. 2 benzotriazoles, estos son otros de los compuestos que más se utilizan, los benzotriazoles, fundamentalmente el MVP, derivados del benzimidazol, 2 compuestos, 2 derivados del metano-dibenzoil. Uno de los más importantes es este que tienen a la izquierda. Este lo veremos, por ejemplo, en las aguas residuales, que luego les pondré un ejemplo, que hemos estudiado en Gran Canaria. Lo encontramos con bastante frecuencia. Y luego el octocrileno. El octocrileno es otro de los compuestos, por eso lo he señalado en verde, que más se encuentran en el medio ambiente, fundamentalmente en el medio marino. Y se utiliza con muchísima frecuencia en la mayor parte de las cremas solares, junto con la benzofenona 3. Y ya por último, un compuesto con una estructura muy compleja, que es un derivado del benzimidalonato, que es la pisilicona 15. Este se utiliza con menos frecuencia, pero es otro de los permitidos dentro de la lista de la Unión Europea. Bien, ¿cómo llegan al medio ambiente este tipo de compuestos, de filtros solares? Pues de 2 formas, una forma directa y otra indirecta. Es fácil. Una directa, pues su uso en todos los cosméticos que usamos, en las cremas solares, cuando nos bañamos en la playa, en las piscinas, en los champús, en muchos productos, por ejemplo, pinturas de labio, etc. Esta sería una introducción directa de este tipo de compuestos de filtro en el medio ambiente y fundamentalmente en el medio marino. La ruta indirecta, pues fundamentalmente a través de las depuradoras de aguas residuales. ¿Y cómo llegan a las aguas residuales? Pues
del consumo de productos cosméticos a nivel urbano, doméstico, y también a través de la producción industrial. Se calcula que aproximadamente en muchos de los casos de estos productos se llegan hasta 10.000 toneladas al año de cada uno de estos productos que van al medio marino. Fíjense una cantidad extraordinaria. Pues bien, estas son las rutas principales de introducción de este tipo de compuestos en el medio marino. ¿Por qué los estudiamos? ¿Por qué producen contaminación? Pues porque tienen una serie de propiedades físicas y químicas, su solubilidad, la lipofilicidad y la estabilidad frente a la biodegradación, esto es muy importante, que hace que los encontremos en muchos de los compartimentos ambientales. Hablamos de diferentes tipos de agua, aguas naturales, aguas residuales. Hay estudios también donde se han encontrado este tipo de filtros en aguas potables, de uso doméstico, y por supuesto en aguas subterráneas, en lodos de depuradora, y por supuesto en el medio marino, en todos los ecosistemas marinos. Hablamos del agua de mar, de sedimentos y de biota, en los diferentes organismos de los niveles de la cadena trófica. Los encontramos, como veremos luego, algunos ejemplos. Una visión global de lo que se ha encontrado a nivel mundial, a nivel europeo, de este tipo de productos. Estamos hablando de filtros solares, recuerden. Entonces, ahí tienen una figura donde he señalado en rojo, tienen ahí diferentes diagramas de barra que corresponden a los diferentes países donde se han encontrado en diferentes concentraciones estos productos. En unos casos, una serie de productos de los permitidos y en otros lugares otros. Y he señalado en rojo los dos países donde más se encuentran y donde más se han estudiado, curiosamente. Y, curiosamente, España es donde más se han encontrado y donde más se han estudiado este tipo de productos, ¿no? Quiero también, y el segundo es China, ¿no? El segundo es China. Quiero señalar algo importante, y fíjense, hay un asterisco en el diagrama de barra de España, y es que existe un factor de 1000 veces superior en los resultados que encontramos en España respecto al resto de los países en que se han estudiado este tipo de productos. Estamos hablando del orden de hasta 800 microgramos litro, si son 800 ppb, es decir, que estamos rondando la ppm, es decir, miligramos litro. Concretamente, estos valores se encontraron en un estudio que se hizo en Galicia, concretamente en una playa de Galicia en verano. Luego veremos ejemplos como en verano, y es lógico que se encuentren estos resultados en esta estación del año porque más se utilizan las cremas solares, ¿no? Pero podemos tener algunas sorpresas, ¿no? Esto es en agua de mar. Vamos a ver. En agua de mar. En sedimentos marinos también encontramos a niveles inferiores, efectivamente las concentraciones son menores, curiosamente, en España y en China, como los países donde las concentraciones son más altas, y fíjense, en España fundamentalmente el octocrileno, que les comentaba que era uno de los más usados y de los más encontrados, igual que en China, el octocrileno. Estos son en sedimentos marinos. ¿Qué ocurre en biota? En biota, aquí tenemos unos diagramas de barra de los filtros estudiados a nivel europeo. Las máximas concentraciones se han encontrado en Portugal y en Francia. Aquí estamos hablando del orden hasta de 4.000, 5.000 nanogramos gramos. Estamos hablando de ppb, en la transformación de masa-volumen a masa-masa. ¿Qué ocurre en otros países? Pues bien, en otros países los estudios que se han realizado en biota son menores, pero hay un estudio interesante que quiero resaltarle. Es un estudio que se hizo en las costas de Brasil, en diferentes partes de delfines, y encontraron efectivamente varios de los filtros solares estudiados con unas concentraciones,
A ver, esto es... esperar, ¿no? Sí. Esperar. Sí. Concentraciones bastante altas de diferentes de estos filtros y fundamentalmente del octocrileno. Esto es un ejemplo, como luego veremos otro ejemplo, de bioacumulación en la cadena trófica. Bien, por tanto, vemos que nos encontramos, hay muchos estudios de este tipo de compuestos a nivel mundial. ¿Qué efectos produce? ¿Qué efectos produce? Pues múltiples efectos en los organismos y también en los humanos. Mortalidad de los organismos, como luego veremos algún ejemplo, malformaciones y alteraciones en la movilidad de embriones y adultos, incubación defectuosa, tienen un efecto disruptor endocrino bastante alto, incluso en los humanos. Alteraciones en el desarrollo muscular y neuronal, decoloración de corales, como luego veremos algún ejemplo, y aumento de la carga viral y bacteriana e influencia en la actividad enzimática. Lógicamente, estos efectos se producen en los diferentes niveles de la cadena trófica, es decir, estudiamos desde el plancton hasta los mamíferos marinos, pasando por pequeños invertebrados, vertebrados, peces y moluscos, como veremos luego ejemplo. ¿Qué significa esto? Que se va a producir una bioacumulación, luego lo veremos en un caso de Canarias, y por supuesto una biomagnificación. Estos efectos no solamente están concentrados en los organismos marinos, sino también en los humanos. Veremos algún ejemplo. Y en los estudios en los humanos es mucho menor que en los organismos marinos. Y, por ejemplo, hay estudios donde se han determinado este tipo de compuestos en orina y en suero, y se han encontrado indicios de influencia de la presencia de este tipo de filtros, por ejemplo, en una enfermedad como la diabetes, o por ejemplo, en el desarrollo hormonal en infantil y adultos. Es decir, el número de estudios es menor, pero sí hay bastante evidencia de su influencia en diferentes aspectos del comportamiento en el ser humano, y sobre todo de algunas enfermedades. Ejemplo de cómo afecta a diferentes organismos marinos. Por ejemplo, el V571 es un estabilizador de los filtros solares. Pues bien, este estabilizador produce una dosis letal, es decir, el 50%, con concentraciones, fíjense, de 6,35 y 2,59 ppm, 24 y 48 horas. Es decir, que hay un índice de mortalidad del 50% para estas concentraciones a 24 y 48 horas. Este es lo que se llama la pulga de mar. Es un organismo marino que se utiliza mucho para experimentos ecotoxicológicos. Se utiliza como referencia. Decoloración de corales. Ahí tienen un ejemplo, tienen 4 figuras, donde en la parte izquierda tenemos trozos de corales intactos, es decir, vírgenes. Y a la derecha tenemos los mismos trozos de la misma rama, donde se le ha añadido cremas solares por 62 horas. Entonces, estas son diferentes especies de la acrópora en diferentes mares. Por ejemplo, en el Mar Caribe, la fotografía A, en la Indonesia, en el Mar Celebe, la B, la C sería también de la misma especie, pero en el Mar Rojo, en Egipto, o en la D sería la acrópora intermedia en Tailandia. Entonces, fíjense cómo se produce un blanqueo de los corales. Hay muchos estudios, sobre todo en Australia, en el Coral Reef, hay un efecto muy grande del blanqueamiento de los corales precisamente por la actividad humana, fundamentalmente turística y fundamentalmente debido a los filtros solares. Otro ejemplo de efecto es el cambio de la morfología. Aquí tenemos una figura de las branquias de una trucha que se ha expuesto durante 14 días al dióxido de titanio en diferentes concentraciones. La figura A
sería virgen, sin contaminar, y luego la B, C y D con diferentes concentraciones, 0,1, 0,5 y 1 ppm. Pues bien, fíjense qué efecto. Por ejemplo, en el B y el D, las flechas de color blanco son edemas que se producen en la estructura. Esta parte y esta parte. Y las flechas negras corresponden aquí y aquí, C y D, corresponden a inflamaciones de la mucosa. Evidentemente, estas son fotografías que se han obtenido al microscopio, pero donde podemos ver cómo este tipo de sustancias, en este caso inorgánico, pueden producir un cambio en la morfología del organismo. También en larvas. Tienen aquí un ejemplo del efecto del 4-MBC. El 4-MBC es un filtro del derivado del camphor, de la estructura que les puse. Pues bien, la figura A corresponde a una larva intacta. En cambio, en la B se le ha añadido casi media ppm durante 48 horas. Pues bien, se produce una deformación del cordón dorsal del lenguado. Este es el lenguado, lógicamente una larva del lenguado. Pues bien, ven la deformación. Y así muchos ejemplos. Hay dos organismos que se utilizan mucho para este tipo de experimentos toxicológicos por los contaminantes emergentes y en particular por los filtros, que son el caballito de mar y también el pez payaso. El famoso Nemo, se utiliza mucho para estudiar este tipo de efectos toxicológicos de los filtros solares. Bioacumulación, los dos últimos ejemplos. En mamíferos marinos. Esto es un estudio que hizo un grupo de investigación, colegas nuestros, con los que hemos colaborado también, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde estudiaron la presencia de diferentes filtros en el hígado de delfines tomados en diferentes zonas de la costa de Brasil. Pues bien, encontraron de 56 muestras 21 positivas, es decir, donde encontraron filtros. Y la máxima concentración correspondió al octocrileno, hasta concentraciones tan altas como 782 nanogramos gramos. Bien, este es un estudio muy bonito, muy interesante, desarrollado por estos colegas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y por último, en los humanos, les pongo este ejemplo porque es muy interesante. También fue desarrollado por este grupo, está liderado por la doctora Silvia Pérez, y este es un estudio que se realizó en leche materna. En leche materna, en mujeres que habían tenido un parto y su leche materna, a través del banco de leche materna que existe en Barcelona, se iban guardando esas muestras y se tomaron muestras en diferentes tiempos posparto de esos individuos, de esas individuas. Pues bien, estudiaron 79 muestras y estudiaron 11 filtros ultravioleta. Pues bien, encontraron que el 24% de las muestras fueron positivas, sí que encontraron algunos de los filtros, y de todos los filtros, en todas las muestras se detectaron 7 de ellos. Es decir, es un ejemplo claro también de la presencia de este tipo de filtros también en los seres humanos. Concentraciones máximas de la benzofenona y también del estabilizador UV320. Esta es una denominación internacional también de los estabilizadores de filtros solares. Pues bien, he hecho un recorrido, ¿no?, de los diferentes niveles de la cadena trófica para que vean ejemplos de los efectos, posibles efectos toxicológicos de este tipo de compuestos, ¿no?, de los filtros solares. ¿Qué ocurre en Canarias? Bien, nosotros venimos trabajando desde en la última década con este tipo de compuestos en diferentes compartimentos de las Islas Canarias, en aguas, en sedimentos, en lodos y en organismos marinos. El primer ejemplo que les voy a comentar se refiere
aguas. Por una parte, a aguas de playas y por otra parte, a las aguas residuales. Estos dos estudios los hicimos durante 6 meses. ¿Qué 6 meses usamos o utilizamos o elegimos? Pues el verano como estación central y el preverano y el posverano, para ver qué diferencia había. Bien, vamos a empezar por las aguas de playas. En total, en todo, estudiamos estos filtros solares, de los permitidos, son 11, y en la parte derecha simplemente comentarles que hay una columna con la indicación de LPB y HPB. LPB significa que son compuestos que la producción está comprendida entre 10 y 1000 toneladas al año en la Unión Europea. Y los de alta, el HPV, son compuestos donde la producción europea es mayor de 1000 toneladas hasta 100.000 al año. Perdón, 10.000, desde 1000 hasta 10.000. Pues bien, estudiamos todos estos filtros, ¿no?, con la denominación internacional y, lógicamente, tuvimos que optimizar el método analítico. Esto simplemente y de manera muy general y muy breve, pues bien, se utilizó una extracción, tuvimos que extraer los contaminantes, estos filtros del agua a través de una extracción en fase sólida y luego una detección por cromatografía líquida con detección de espectrometría de masa. Esto es muy importante, pues porque este tipo de compuestos solamente podemos detectarlo, identificarlo y determinarlo cuantitativamente por espectrometría de masa. Esto es importante porque si no es muy difícil. Hay algunos estudios donde se han utilizado detectores visibles ultravioleta, pero el número de esos trabajos es mínimo. ¿Por qué? Pues porque las concentraciones son muy bajas. Perdón. Bien, ¿qué encontramos? Usamos 3 playas, la playa de las Canteras. La playa de las Canteras está en el norte, como conocen, una playa de Arinaga y la playa del Inglés, ¿no?, que tiene una afluencia turística muy importante. Pues bien, encontramos de todos los filtros estudiados, 7 de ellos en concentraciones que llegaban hasta 172 microgramos litro, es decir, 172 ppb. Cuando comparamos con otras regiones, ya no solamente de Europa, sino del mundo, son concentraciones significativas y bastante comparables. Bien, la frecuencia, la máxima fue para la benzofenona 3, que la encontramos en casi todas las muestras, un 83%, y un benzotriazol solamente el 6%. Y al menos uno de los compuestos fue detectado en cada muestra, es decir, que los filtros aparecen por lo menos en cada muestra. Bien, ¿cómo fue la variación estacional? Pues bien, la tenemos aquí ilustrada en esta diapositiva. Entonces, bueno, tiene señalada la localización de las 3 playas, el norte, el sureste y el sur. Entonces, ¿qué ocurría en la playa de las Canteras? Pues que fundamentalmente las mayores concentraciones fueron encontradas en el verano, meses de julio y agosto. Y la máxima concentración para el octocrileno, como era de esperar. ¿Qué ocurre qué ocurrió en la playa de Arinaga? Pues aquí encontramos, por supuesto, altas concentraciones en los meses de verano y también encontramos para este benzotriazol hasta 146 microgramos litro ppb en octubre. Bien, no existe un patrón claro. Ahora bien, cuando vamos a la playa del Inglés, siempre, y esto lo hemos comprobado en varios estudios, que las máximas concentraciones las encontramos tanto en verano como hasta el mes de octubre. Efectivamente, el mes de septiembre y octubre todavía hay mucha afluencia de turismo, no solamente local, sino también internacional. Aquí las máximas concentraciones fueron obtenidas para la benzofenona. Entonces, fíjense, octocrileno y benzofenona son los que más vamos a encontrar en la mayor parte de las muestras en los diferentes compartimentos ambientales que estudiamos. Bien, las aguas residuales. Estudiamos 3 depuradoras, los influentes y los efluentes, perdón, de tres depuradoras, están situadas en Las Palmas de Gran Canaria, que es la de Barranco Seco, que muchos conocen, es la más importante, una depuradora en la zona de Arinaga
y una depuradora en San Bartolomé de Tirajana. ¿Por qué elegimos estas tres? Pues porque están relacionadas con las playas que estudiamos previamente y efectivamente debe haber alguna relación. No hay un patrón, hemos encontrado que no hay un patrón, pero sí son características porque efectivamente las aguas son distintas. Pues bien, simplemente comentar que todas las depuradoras, el tratamiento secundario fue con lodos activados y en la depuradora de Arinaga también se utilizó microfiltración en el tratamiento terciario. Sin embargo, comprobamos que la microfiltración prácticamente no influye respecto al lodo activado. Por tanto, la eliminación, como luego veremos, fundamentalmente se refiere al lodo activado. Bien, ¿qué obtuvimos? Así brevemente. Fíjense, obtuvimos porcentajes de presencia en los influentes de hasta un 90%, es decir, 90% de las muestras fueron positivas en la depuradora de Arinaga, el 75% en la de Las Palmas, la de la capital, la más grande, y el 67% en la de San Bartolomé de Tirajana, cerca de la playa del Inglés. Fíjense, la benzofenona, el otoquileno, el BDMM y el IMC, que es un cinamato, fueron detectados en todas las muestras, es decir, 3 de ellos fueron detectados en todas las muestras. Las concentraciones más altas, otoquileno y benzofenona. Así que se va cumpliendo ese patrón de que son las mayoritarias en todos los compartimentos ambientales. Bien, en los efluentes, sí, estudiamos en la entrada y en la salida de la depuradora. Bien, ¿qué encontramos? Algo esperado. Una reducción de los porcentajes de muestras positivas. En la depuradora de Arinaga, la 2, 67%, pasamos del 90% al 67%. En la 1, del 75 al 58%, la de Las Palmas. Y en la última, la del sur, la de San Bartolomé de Tirajana, del 67 al 58%. Esto es importante y efectivamente es esperado por los tratamientos que estamos utilizando en cada una de las depuradoras. Bien, la máxima concentración en el efluente corresponde a este benzotriazol hasta 2013 microgramos. Fíjense, estas concentraciones, estas unidades son las unidades normalizadas. Se normalizan teniendo en cuenta el volumen tratado en la depuradora y también el número de habitantes. El número de habitantes de la zona. Pues bien, por eso ponemos microgramos por día y por 1000 habitantes. Bien, rápidamente, ¿cómo eliminamos la eficiencia de las depuradoras? Pues fíjense, para 4 de ellos, el 4-BMC, la benzofenona, el BDMBM y el otoquileno, se obtuvieron eliminaciones mayores del 50%. En cambio, para el resto, el homosalato, el cinamato y el benzotriazol MVP varió entre el 17 y el 100%. Bien, son porcentajes de eficiencia bastante altos. Bien, les he puesto como ejemplo las 2 figuras de la eliminación de la benzofenona 3. Fíjense, aquí tienen en color oscuro el influente, la concentración de la benzofenona en el influente, y en color gris, que son estas pequeñas barras que están aquí, en el efluente. Lo vemos esto mejor reflejado en la figura de la derecha, donde representamos los porcentajes de eliminación frente a los meses. Y en todos los meses, fíjense que hay unos porcentajes de eliminación por encima del 70%. En la mayor parte de ellos, entre el 90 y el 100% para la benzofenona. Evidentemente, para cada uno, como hemos visto, hay una eliminación distinta. Por supuesto, ¿por qué? Pues porque efectivamente son con características físicas y químicas distintas de cada uno de los compuestos. Esto lo hemos comprobado también en otros tipos de estudios anteriores para otro tipo de compuestos como los fármacos o las hormonas. Bien, hemos estudiado también un aspecto importante que es el riesgo ambiental. Es decir, esas concentraciones que hemos encontrado tienen un riesgo ambiental, es decir, podemos bañarnos tranquilamente. Pues bien, existe un parámetro que es lo que se llama el RQ, que es el cociente de riesgo ambiental, el risk quotient. Entonces, cuando ese cociente es menor de 0,01, es un riesgo ambiental improbable. Entre 0,01 y 0,1, un riesgo bajo.
Entre 0,1 y 1, riesgo medio, y por encima de 1, riesgo alto. Pues bien, esto se calcula utilizando unos parámetros experimentales sobre determinados organismos marinos. Pues bien, estudiamos solamente estos 3 filtros que están en color verde porque son los únicos donde existen estos parámetros experimentales. Pues bien, calculamos de acuerdo con estas concentraciones y encontramos fundamentalmente en las canteras y playas del Inglés que para el octocrileno el riesgo ambiental es mayor que 1. En cambio, para el 4 BMC, que es un camphor, pues el riesgo varía entre 0,1 y 1, es decir, entre un nivel medio y alto, dependiendo del lugar y el periodo. Y fundamentalmente, en verano, en estas playas, para la benzofenona, el riesgo es medio-alto, dependiendo de la estación en que estudiemos ese compuesto. Por tanto, para cada compuesto hay un riesgo distinto. Recuerden, efectivamente, que estos riesgos se calculan sobre los efectos de diferentes organismos marinos. Hemos hecho también un estudio sobre la presencia de este tipo de compuestos en diferentes especies de pescado porque los hemos muestreado en pescaderías y en supermercados. Este trabajo lo hicimos en colaboración con un grupo de la Universidad de Rovira Virgili, del Departamento de Química Analítica, con el que colaboramos estrechamente, y entonces estudiamos estas especies que ustedes ven ahí. La breca, la cabrilla, la caballa y el bonito que compramos en supermercado y pescadería de Gran Canaria. Y el resto, bacalao, lenguado, merluza, sardina y atún, fueron muestras que nos enviaron nuestros colegas de Tarragona, fueron comprados en Tarragona. Bien, aquí tienen los compuestos que hemos estudiado. A estos compuestos que están en la lista de permitido, añadimos estabilizadores. Estos estabilizadores no están en la lista, pero no existe ninguna prohibición sobre ello. Realmente la mayor parte de las cremas solares que usamos tienen este tipo de estabilizadores. Por tanto, los incluimos en nuestro estudio. Hicimos efectivamente una optimización analítica, en este caso al ser muestra sólida utilizamos la estación microondas, luego hicimos una limpieza, un clean-up y luego también por cromatografía líquida de ultra resolución y espectrometría de masas. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos que en 3 de los filtros, la benzofenona y 2 estabilizadores, los determinamos con concentraciones por encima del límite de cuantificación en muchas de las especies de pescado que habíamos analizado. De forma específica, fíjense, la benzofenona fue detectada en todas las especies excepto en la breca y el bonito, con concentraciones máximas en el atún y el bacalao. Los 2 estabilizadores, el 329 y el 328, fueron detectados en 2 especies, el atún y el bonito, y el 328 en 3 especies, en el bacalao, el lenguado y la cabrilla. Fíjense, cuando ponemos aquí menos del límite LOQ, es el límite de cuantificación, significa que lo detectamos, pero que está por debajo del límite de cuantificación, es decir, que nos da una concentración que tiene cierta fiabilidad, no es totalmente segura. Pero significa que lo detectamos, ¿de acuerdo? Pero esa concentración, pues bueno, tiene solamente un nivel de seguridad, de confidencia. En 4 de las especies no fueron detectados o bien las concentraciones estaban por debajo del límite de cuantificación. Bien, esta es una figura con las concentraciones totales de los filtros en las diferentes especies. Pues bien, las máximas concentraciones totales fueron encontradas en el atún y luego en concentraciones muy parecidas el lenguado y el bacalao, ya en menor concentración el bonito y por último ya la sardina. Son concentraciones totales. Bien, los 2 últimos estudios se refieren a estudios que hemos realizado recientemente, son trabajos que están enviados a su publicación en diferentes revistas,
se refiere uno a macrofitas, plantas macrofitas marinas, y el otro a microplásticos. En este caso, las macrofitas elegimos 3 especies de macroalgas y una fanerógama marina. Estudiamos 8 filtros en 3 playas de Gran Canaria, Las Canteras, Arinaga y también Playa del Inglés, para seguir la secuencia de aguas, algas y diferentes tipos de organismos. Y también estudiamos pues, su variación estacional entre mayo y octubre, verano, preverano y posverano. Bien, ¿por qué en macroalga y en una fanerógama? Pues porque pueden ser bioindicadores también de la contaminación por este tipo de compuestos. Y efectivamente comprobamos que existen este tipo de filtros en las macrofitas. Bien, aquí tiene la localización de las 3 playas, Las Canteras, Arinaga y Playa del Inglés. Estudiamos en 3 especies de macroalgas correspondientes a las verdes, macroalgas verdes, las rojas y las pardas. Y una fanerógama, que es esta que tiene la Cimodocea nodosa, que es lo que se llama las praderas que encontramos en el medio marino, sobre todo en las costas de Canarias, ¿no? Que todos los cebadales famosos. Pues bien, estudiamos estos filtros, estos 8 filtros, y simplemente en esta tabla yo quería hacerles ver un aspecto importante, una columna que son las constantes de repartición octanol-agua. Bien, para los que no son químicos, es simplemente la capacidad que tienen los compuestos químicos de asociarse bien con el agua o con muestra sólida, sedimento u organismo. Entonces, cuando estos valores son altos, fundamentalmente por encima de 4, significa que son muy lipofílicos, es decir, que tienden a acumularse en sedimentos y en organismos marinos, en biota. Bien, optimizamos también el método, como es habitual en todos los casos. También usamos una estación por microondas y también cromatografía por espectrometría de masa, como es usual. ¿Qué encontramos? Todos los filtros fueron encontrados en algunas de las muestras, con una frecuencia entre el 16 y el 100%. El otoquileno fue detectado en todas las muestras y el AMHC, que es un homoxalato, el homoxalato, un 91%. La máxima concentración fue para el otoquileno en la fanerógama, en la Playa del Inglés en octubre, y en esta macroalga en Las Canteras de septiembre. ¿Cuál fue la variación estacional? Aquí tienen una figura que nos puede ilustrar esta variación. Aquí hemos representado las concentraciones de los filtros en todas las especies y los hemos comparado en las 3 playas durante esos 6 meses. Entonces, fíjense, el color azul es el otoquileno y el color marrón el HMS. Este es el homoxalato. Fíjense que aquí las máximas concentraciones no son de la benzofenona 3. Entonces, fíjense, en la playa de Las Canteras vemos que tanto en los meses de verano, en las algas, en los meses de verano como ya en los meses posverano, las concentraciones son bastante altas. En cambio, en la de Arinaga, las concentraciones mayores fueron en los meses de verano y menores que en la de las playas de Las Canteras. Evidentemente, es una playa con mayor afluencia, la de Las Canteras respecto a la de Arinaga, una playa mucho más pequeña, con una población alrededor también mucho más pequeña. Y en la Playa del Inglés, si bien existen concentraciones significativas en verano, la mayor concentración, que fue para el otoquileno, la encontramos en octubre. Esto tiene cierta lógica también por lo que comentamos antes, que es una playa donde hay una afluencia de turismo internacional ya en octubre importante y también en septiembre. Bien, ya de esta parte, para finalizar, estudiamos. ¿Existe una bioacumulación en las algas, en las macrofitas? ¿Cómo estudiamos la bioacumulación? Pues bueno, pues simplemente comparando lo que encontramos en el agua de mar y lo que está en las macroalgas y en la fanerógama. Esto lo hicimos a través de lo que se llama el factor de bioconcentración, la relación agua
o relación en la macrofita y en agua. Por eso decía que estudiamos las mismas playas. Pues bien, cuando ese factor es mayor que 1 hay bioacumulación. Cuando es mayor que 1000 hay una alta bioacumulación. Pues bien, ¿qué encontramos? Pues que en la mayoría de los casos ese factor era mayor de 1000. Y hay un caso muy significativo, el del octocrileno, que ese factor era del orden de 108 millones de veces. Es decir, por tanto, se trata de organismos que nos pueden servir de bioindicadores de este tipo de contaminación. ¿Por qué? Pues porque hay una bioacumulación extraordinaria. En cuanto a las diferentes macroalgas, pues las mayores concentraciones, la mayor bioacumulación fue en las verdes, luego en las rojas y luego en las pardas. ¿Por qué esta variación? Pues evidentemente porque tienen metabolismos distintos de absorción de los diferentes contaminantes. Bien, y esto puede tener un efecto de biomagnificación y de efectos crónicos en organismos superiores en la cadena trófica. Pues ¿por qué? Muchos invertebrados y vertebrados se alimentan de algas, de macroalgas. Por tanto, se pueden acumular en esos organismos y pueden aumentar en la cadena trófica y por tanto no solamente va a haber una bioacumulación, sino también una biomagnificación, es decir, cuando subimos de nivel en la cadena trófica. Esa es la diferencia entre bioacumulación y biomagnificación. Bien, y por último, el último ejemplo que quiero explicarle brevemente, son unos estudios que estamos realizando dentro de un proyecto Interreg MAC, que ustedes conocen, de la última convocatoria, que es el proyecto IMPLAMAC. Este proyecto IMPLAMAC, que está coordinado por un grupo de la Universidad de La Laguna, el Departamento de Química Analítica, unos compañeros de Química Analítica, son los coordinadores, y intervienen diferentes grupos interdisciplinares de biología y de química, y de la zona de la Macaronesia, de Madeira y Azores. Y se trata fundamentalmente de estudiar la presencia de contaminantes emergentes y de microplásticos en las playas de la Macaronesia, estos 3 archipiélagos. Pues bien, nuestra parte corresponde a la determinación de los contaminantes emergentes absorbidos en los microplásticos. Es decir, los microplásticos pueden ser transportadores de contaminantes, no solamente de los persistentes, por ejemplo hidrocarburos o pesticidas o organoclorados, sino también emergentes. Y efectivamente los hemos comprobado. Este estudio se centra, por tanto, en la determinación de filtros solares en los microplásticos que han muestreado nuestros compañeros de biología en diferentes playas de las Islas Canarias. Recuerden, los microplásticos brevemente, pues son todos esos fragmentos de plástico menores de 5 milímetros, menores de 5 milímetros. Y podemos encontrarlo en fragmentos, pueden ser hilos, pequeños hilos, filamentos o también peles. Los peles son microplásticos que se utilizan en la industria y por tanto los vamos a encontrar como pequeñas bolitas menores de 5 milímetros en el medio marino. No solamente en la superficie, sino también en profundidades. Hay unos compañeros de la Universidad de Las Palmas que están estudiando en profundidades de la presencia de microplásticos. Pues bien, estudiamos 12 filtros ultravioleta y en 13 playas de las Islas Canarias. Esta es una primera parte del proyecto, todavía estamos realizando, por tanto, hemos muestreado solamente una parte, ¿no? en las islas de Tenerife, en La Palma, La Gomera, El Hierro y en Gran Canaria. 5 playas en Tenerife, 4 en La Palma, 2 en La Gomera, 1 en El Hierro y 1 en Gran Canaria. Bien, aquí tienen, es una tabla simplemente con las diferentes características de las playas. Se han elegido esas playas porque tienen diferente uso. Algunas son más turísticas que otras, por tanto, pueden ser los resultados indicativos y relacionarlo con el uso de esas playas. Por tanto, es bueno que haya una distribución diferente de la localización de esas playas. Bien, estos son los filtros que hemos estudiado, son filtros de la lista de los autorizados por la Unión Europea y también estabilizadores. En este caso, para extraer los filtros del microplástico, no usamos microondas, sino ultrasonido, que es mucho más
más suave, es decir, desde el punto de vista de temperatura, y simplemente en 30 minutos con metanol podemos extraer cuantitativamente esos filtros de los microplásticos. Y por supuesto, siempre la determinación por cromatografía de ultrarresolución y espectrometría de masa. ¿Qué obtuvimos? Pues bien, de todos los filtros obtuvimos la presencia de 10 de los estudiados. Bien, y en unas concentraciones que van desde 1 nanogramo hasta 4031 nanogramos, es decir, 4000 ppb, es decir, estamos hablando de 4 ppm. De 4 ppm. Por tanto, son concentraciones muy altas, ¿no? Por tanto, efectivamente, los microplásticos pueden ser perfectamente también indicadores de la contaminación por este tipo de compuestos. La frecuencia fue diferente. El otocrileno, como siempre, omnipresente en el 85% de las muestras, con 4031 ppb. Le siguen con un 40% la benzofenona, el homosalato y el BMDBB. En menor frecuencia encontramos el 4-MBC, que es el derivado del cánfor, y un benzotriazol. Bien, la menor frecuencia, estos los encontramos solo en La Palma. Solo en La Palma. Luego, por tanto, puede ser que las cremas solares serán distintas, ¿no? Y efectivamente los compuestos sean distintos. Y en cuanto a los estabilizadores, la frecuencia cambió entre el 10 y el 25%, con unas concentraciones máximas hasta de 127 ppb. Bien, estos son los ejemplos que yo quería explicarles brevemente, ilustrarles para que vean los estudios que estamos realizando sobre este tipo de compuestos en los diferentes compartimentos ambientales en las Islas Canarias. Dos conclusiones muy generales. Efectivamente, demostramos que existe una presencia significativa de este tipo de contaminantes en los diferentes estamentos ambientales en las Islas Canarias, con concentraciones comparables a otras zonas, no solamente de Europa, sino del resto del mundo. Por tanto, una sugerencia podría ser a las autoridades pues hacer un control periódico en las zonas costeras de nuestras islas, de las diferentes playas, de la presencia de estos compuestos, sabiendo que en las universidades y en grupos de investigación tenemos la infraestructura, tanto material y por supuesto personal humano para realizarlo. Esto sería muy interesante. Bien, y ya para terminar, ¿qué tendencia? ¿En qué estamos trabajando ahora? Pues por una parte estamos subiendo la cadena trófica y estamos estudiando con unos colegas de la Facultad de Veterinaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la presencia de este tipo de compuestos en cetáceos. También vamos a comenzar ahora, ya que tenemos una instrumentación nueva, la presencia de metabolitos y productos de degradación. Esto es mucho más complejo que la determinación cuantitativa que hemos hecho antes, porque son productos que no conocemos, son los que denominamos siempre no objetivos, los not target. Por tanto, debe tener una instrumentación muy específica, que afortunadamente ya la tenemos a través de un proyecto de infraestructura del Ministerio y nos permite estudiar este tipo de compuestos. Y por otra parte, hay una línea muy interesante que habría que comenzar ya, y estamos haciendo algunos ensayos también, estudiar los efectos ecotoxicológicos de estos productos en organismos específicos de nuestras islas. Esto es importante. Si bien se han hecho muy generales, por ejemplo, el caballito de mar o, por ejemplo, en la pulga de agua o, por ejemplo, en el pez payaso, pues hacerlo en organismos específicos de nuestras islas. Esto efectivamente completaría todos los estudios previos de determinación en agua, en sedimentos, en lodo y en otro tipo de organismos. Bien, por supuesto, ya para terminar, todo este trabajo no se puede realizar sin un equipo de investigación detrás. Este es nuestro equipo, nuestro grupo de investigación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el grupo de análisis químico medioambiental, y concretamente en esta línea de los filtros han trabajado fundamentalmente la doctora Sara Montes de Oca, que es contratada doctor, y la doctoranda Isabel
Isabel Cadena, lógicamente supervisado por la doctora Torres Padrón y la doctora Sosa Ferrera y por supuesto también el que les habla. En este aspecto, pues bueno, hay que agradecer el trabajo de la gente joven, ¿no? en todo este tipo de investigación y por supuesto apoyarlo en todo lo que se pueda, porque realmente son el futuro y los que pueden mantener las líneas de esta línea de investigación, que son complejas, sobre todo desde el punto de vista analítico, ¿no? Y también desde el punto de vista del muestreo. A veces el muestreo es muy importante y tiene sus complicaciones, sobre todo cuando trabajamos en la costa, porque hay días donde el muestreo en la costa es muy complejo y además a veces hasta muy peligroso, ¿no? Bien, todos estos datos los tenemos publicados, algunos de ellos están en revisión en 2 revistas. Pues bien, los pueden encontrar en nuestra página web del grupo o bien en la página web del Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales, que es al cual pertenecemos, nuestro instituto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bien, y con esto pues termino la exposición, agradecerle la presencia y la atención que he disfrutado y por supuesto a disposición para cualquier pregunta que quieran comentarme. Muchas gracias a todos. Sí. Gracias por la pregunta, Carlos. Nada, me preguntaba relacionado con ¿existe algún tipo de influencias de las corrientes en la obtención de estos datos? Bien, sí. Efectivamente, buena pregunta. Esta es una variable efectivamente que puede influir, ¿no? No hemos estudiado la relación de las corrientes, ¿no? Pero puede influir fundamentalmente en las aguas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios en emisarios submarinos. Los emisarios submarinos, algunos están entre 2 y 5 kilómetros, ¿no? Respecto a la costa, ¿no? Estos son estudios previos que hemos realizado y efectivamente había días, ¿no?, que no podíamos muestrear por las altas corrientes. Y efectivamente es un factor que se podría estudiar. Es complejo, ahí debería intervenir pues la gente de oceanografía, fundamentalmente de oceanografía física, ¿no? Pero sería interesante, ¿no? Efectivamente. Nosotros, por ejemplo, el muestreo de sedimentos en estos emisarios fue muy complejo. Tuvimos que contratar a un submarinista, ¿no?, para tomar los sedimentos y efectivamente esos días de altas corrientes no podíamos muestrear, ¿no? Podría ser efectivamente un factor importante, sobre todo la influencia de esa corriente en el emisario, fundamentalmente. Evidentemente, si hay corriente va a haber un movimiento y va a haber una dilución, seguramente, ¿no? De momento no hemos estudiado esa variable, pues muy compleja, ¿no? Entonces, efectivamente, hemos estudiado en los emisarios, fundamentalmente, en días de calma, o que se podía, entonces en ese aspecto, digamos, la influencia de la corriente era mínima. Y también, por supuesto, en tiempos determinados, hacer un estudio sistemático, ¿no? Es decir, también influyen las mareas altas y mareas bajas, ¿no?, como comenta, ¿no? Efectivamente. Sí. Entiendo que la mayoría de las tomas son tomas en el agua. Efectivamente. La parte sólida, la absorción de la parte sólida. No, vamos a ver, no hay un patrón definido, pero encontramos normalmente en la parte sólida, sedimento y en los organismos concentraciones mayores que en el agua, fundamentalmente por el efecto de dilución. Y este patrón no se cumple con todos los productos. Nosotros hemos estudiado productos farmacéuticos, como conocen, hormonas, detergentes, los surfactantes, que son los detergentes, y los filtros. Y el comportamiento es distinto. ¿Por qué? Pues porque son moléculas químicas y el comportamiento es distinto, sobre todo de solubilidad y de aspecto lipofílico. Exacto. Pero normalmente las concentraciones son más altas en las muestras sólidas que en las líquidas, ¿no? Normalmente. Sí. Parece que hay una necesidad de usar protectores solares, ¿no? Entonces, ¿hay algún sustituto que no sea dañino? Y lo segundo, ¿eso se puede reciclar de alguna forma, recuperar en lodo o en sitios donde se pueda hacer algún proceso de recuperación? Bien, muy interesante. La primera pregunta, efectivamente, existen unos cremas solares, por decir de una forma, ecológicas,
que son fundamentalmente compuestos naturales y biodegradables. Existen. ¿Qué ocurre? En mucha menor cantidad, mucha menor proporción que los químicos, ¿no? Es decir, los que normalmente se comercializan. Esto ocurre igual que los productos farmacéuticos. ¿Qué ocurre? Que hay productos farmacéuticos naturales, que es lo que se llama la farmacia green, verde. Entonces, y hay compañías, industrias que producen productos farmacéuticos biodegradables y por tanto tendrían un efecto positivo, no negativo en los organismos, ¿no? Y esto también existe en los filtros, ¿no? En los filtros, pero esa comercialización es mínima, es pequeña. Aquí hay un factor económico de las grandes empresas que producen este tipo de productos, de las cremas solares, ¿no? Pero efectivamente existe esa alternativa, por supuesto. Bien, por ejemplo, y antes de pasar a la segunda pregunta, hay un país que es el país de Palau. Este es un país de Oceanía, en el Pacífico, tiene como unos 18.000 habitantes nada más, son islas, y ahí están prohibidos los filtros solares, estos. Igual que en Hawái, el único estado americano donde está prohibido los filtros. ¿Por qué? Pues porque hay estudios fundamentalmente de coloración de los corales, entonces las autoridades han prohibido el uso de las cremas solares. Respecto a la segunda parte de la segunda pregunta, no existen estudios de recuperación, es decir, por ejemplo, de lodos. O de las aguas residuales, hay una eliminación, y hemos visto la eficiencia, ¿no?, de los diferentes tratamientos. Pero luego usar esas aguas se utilizan para riego. Nosotros hemos hecho estudios, por ejemplo, en aguas de riego en un campo de golf. Esa agua, tanto en la superficie como luego en lisiviado, en diferentes niveles, diferentes alturas, ¿no?, y en aguas subterráneas. Y encontramos, por ejemplo, fármacos, ¿no? Entonces, eso es en las aguas residuales. Ya en sedimento es mucho más complejo. Realmente, luego los lodos activados, ¿no?, los llevan a otro sitio, a zonas apartadas, y ahí puede haber por lluvia también una filtración de esos residuos que nos quedan, pues a esos terrenos. Así que eso también es un efecto, pero evidentemente las concentraciones son mucho menores. Ya hemos eliminado gran parte de ellos. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Bueno. Gratitud por tu colaboración y compromiso con la academia, perdón por la sesión, y creo que podríamos... Bien. Muchas gracias. Gracias. Ok. Muchas gracias a todos.